en Bogotá a Fondo. Con motivo del Día de la Visibilidad Trans, les contaremos cómo estamos en materia de inclusión y de sensibilización en contra de la discriminación hacia la población LGBTI. Hicimos un recorrido por dos de las principales plazas de mercado de Bogotá para conocer a qué sabe la capital. Esta es la Ruta del Sabor bogotano. Bienvenidos. En Bogotá, un 16% de las personas tienen reservas a la hora de hablar de población diversa. Si bien es una cifra que ha venido disminuyendo en los últimos años, aún es preocupante cuando nos ponemos a pensar en inclusión y no discriminación. Hoy les mostramos un panorama sobre inclusión, reconocimiento y visibilización de la población LGTBI en la capital del país. Ser trans per se es transgreder el sistema de pensamiento binario, que incluye el género. Entonces es poder hacer una transgresión del binarismo de género. Ser trans también es ser víctima muchas veces de violencias, ¿sí? De invisibilizarse, ¿sí? De que realmente no accedas a todos tus derechos, ¿sí? O que sean muy complejos. Estar de frente con otras experiencias, con otra forma de ser y de vivir ante un Estado y una cultura que te va a decir todo el tiempo que no puede ser, pero que tú con tu experiencia y con tu vida le demuestras a la ciudadanía que sí se puede ser. Según datos oficiales de la Secretaría de Planeación, en Bogotá 36% de las personas LGTBI han sentido que sus derechos se han visto vulnerados en los últimos 4 años, siendo las personas trans las que en un mayor índice han reportado sentirse en estado de vulnerabilidad. Sus indicadores superan el 50% a la hora de pensar su derecho a la salud, a la educación, al trabajo, e inclusive más del 60% de las personas trans han conocido a alguien que ha muerto en razón a su identidad de género o ha sido violentado o violentada en razón a sus tránsitos o a su identidad como persona transgénero. De hecho, son las mujeres trans las más afectadas. Según un informe hecho por varias organizaciones de base LGBTI en Colombia, entre 2013 y 2017 fueron asesinadas 194 mujeres de condición diversa, 160 mujeres trans, 32 mujeres lesbianas y 2 mujeres bisexuales. Aunque al menos 80 de estos crímenes habrían estado motivados por el prejuicio hacia la orientación sexual y o la identidad de género de las víctimas, en solo 10 casos las autoridades han podido dar con los responsables. Pero los hechos de intolerancia que involucran personas LGBTI no son aislados, se presentan a diario, en la mayoría de ocasiones de manera verbal o con acciones que generan exclusión y reprensión. Hay personas a las que en su lugar de educación no les reconocen su identidad de género, les hacen un matoneo, no las dejan presentar exámenes. Por ejemplo, yo conocí un caso el semestre pasado en donde a la chica no la dejaban entrar a clase en la universidad porque el profesor decía que ella no estaba en la lista. Entonces, que si ella no se presentaba de forma textual como estaba en la lista, es decir, con una expresión masculina, porque su nombre seguía siendo masculino en su cédula, pues no le iba a dejar entrar. Encuestas recientes hechas por la alcaldía muestran cómo en Bogotá el 16% de la gente considera que las personas LGBTI son un riesgo para la comunidad, y mientras que 1 de cada 2 personas de esta población ha tenido alguna barrera a la hora de acceder a un trabajo, 3 de cada 4 personas en condición transgénero o transexual han sentido discriminación de tipo laboral. A pesar de que tú seas una persona calificada, siempre por el solo hecho de ser trans vas a estar en un lugar operativo, no te dan cargos de dirección, no te dan cargos, digamos, de confianza que llamamos. Eso también hace que nuestros sueldos sean regulares y apenas nos alcance para sobrevivir. Cuando llega una persona trans a un espacio público, debido a sus características, es posible que sea como más notorio en sus características físicas y se le visibilice más, pero esa visibilización usualmente trae consigo como una violencia mucho más marcada.
Aunque el decreto 1227 de 2015 facilitó el cambio en la información de documentos de identidad de las personas una vez cumplen la edad de 17 años, muchos ciudadanos que han buscado acceder a este beneficio, como la población trans, argumentan que los altos costos en los trámites notariales y la discrecionalidad y arbitrariedad en la aplicación de la normatividad vigente se los impide. En Colombia no hay leyes LGBT. No existe ninguna ley en Colombia que hable de personas LGBT. Por tanto, eso ya nos expone que las personas trans, en este caso, estamos desprovistas de herramientas de defensa de derechos, incluida la salud. Para no ir más lejos, según el último informe de Balances y Perspectivas de la Política Pública de Bogotá, un 39% de las personas LGBT se sintieron agredidas en el espacio público por su orientación sexual y o identidad de género. Y diferenciando a las personas trans, estas se han sentido agredidas en un mayor porcentaje, los hombres trans en un 51,3% y las mujeres trans en un 50%. No es como que tú dices y ya te aceptan de una, porque además hay muchas cosas que ellos no pueden ver, entonces como que continuamente se da esa aceptación a las decisiones que tú tomas sobre tu identidad. Jerónimo ha tenido el apoyo de su familia en su proceso de tránsito y piensa que son los demás quienes deben entender y respetar las individualidades. Los prejuicios vienen desde un desconocimiento y una carga cultural que yo no tengo que solucionar. Yo no te tengo que educar en nada, sino las personas tienen que tener la disposición de conocernos a nosotros, de aceptarnos y respetarnos tal cual somos. Y es que el término diversidad, cuyo uso es cada vez más común, es imposible comprenderlo desde las divisiones binarias, hombre-mujer, blanco o negro, día o noche, e incluso homosexual y heterosexual. Entender que sea cual sea la explicación científica o sociológica, existe un amplio espectro de matices entre los géneros femenino y masculino y entre las definiciones sexuales de quienes se sienten atraídos por su mismo sexo, es decir, los homosexuales, y quienes se sienten atraídos por el sexo opuesto, los heterosexuales, es lo que reconocemos como población LGBTI, sigla que según ellos, aunque facilita el reconocimiento, sigue limitando la inclusión. Si vemos, debería haber como tantas letras como personas hay en el universo, pues porque al menos desde mi experiencia yo no he encontrado dos personas que amemos de la misma forma. Hay dos conceptos claves a la hora de entender esa gran diversidad. Uno es el de identidad de género, entendido como la expresión de la propia autodeterminación, hombre, mujer, a género, es decir, que no se reconoce como ninguna de las dos anteriores, o de género fluido, que puede sentirse identificado con características de cualquiera de los dos, y el otro es la orientación sexual, que habla del deseo, por quién te sientes atraído. La identidad de género sí, pues es como descubrirla o indagar sobre, es como el primer paso. Ya la orientación sexual viene como en un segundo plano, que es como algo más volátil, lo veo yo. Tomás es un hombre trans que después de muchas dudas e incertidumbre encontró la identidad con la que se siente cómodo en un grupo de apoyo de personas LGBTI. Yo vi como ese póster y dije como ya, sabía que iba a solucionar como gran parte de respuestas que tenía o inquietudes que había tenido a lo largo de mi vida. La primera pregunta que me hicieron fue como, bueno, ¿cómo te llamas? Entonces yo quedé como en shock. Entonces dije como, mi nombre es tal, pero me pueden decir Tomás. Entonces ahí de una otra forma como que me acerqué, fue como mi primer acercamiento, por ejemplo, hasta mi nombre identitario. En varias sentencias, la Corte Constitucional ha establecido la obligatoriedad de que las instituciones educativas reconozcan la diversidad en la identidad de género. Aún así, son numerosos los estudiantes trans a quienes se les ha vulnerado su derecho a la autodeterminación, desde la imposición de utilizar uniformes o baños del género con el que no se identifican, hasta en casos más aberrantes el trato cruel y discriminatorio de quienes se niegan a aceptar las condiciones diversas. En el mismo desconocimiento del colegio vulneraron el derecho de ella a la libre expresión, al libre desarrollo de la personalidad. También creo que el derecho a la educación, porque se negaban a aceptarla como ella en realidad era. Rocío es madre de Luna, una niña trans de 8 años. Su hija se reconoció como mujer desde que empezó a hablar y su forma de actuar no correspondía a la que comúnmente tiene un niño con el sexo que le había sido asignado. Al principio me imaginé que era
que iba a ser gay. Yo decía, es un niño gay. Yo decía, le gustan las cosas de niña. Yo me imaginé eso, pero pues dándonos cuenta y preguntando y eso, y pues por la actitud que ella toma, ¿no? De su vida, de querer cambiar su ropa, dejarse crecer el cabello, son signos que nos dan a nosotros para darnos de cuenta de que de verdad es una niña y se siente como niña. Según la profesora del colegio al que asistía, sus padres debían corregirla porque algo estaba mal en ella. Sin embargo, Rocío, sin mucha idea de lo que realmente ocurría con Luna, sabía que no era un capricho de ella y al ver que el tiempo pasaba y su hija seguía comportándose como una mujer, buscó ayuda profesional. Llegué a la fundación y yo creo que para mí ha sido lo mejor porque ellos son los que me han enseñado a mí cómo tiene que ser el trato con mi hija, cómo tengo que hacer valer los derechos de ella y hacerla respetar ante toda la sociedad, ¿no? Hoy, según cuenta su madre, Luna es una niña a la que le gusta bailar, cantar y está aprendiendo a nadar. Una niña feliz. Se le ve la felicidad a ella y yo sé que nosotros como papás estamos creando una persona feliz, tranquila y segura. Segura de ella y segura de las decisiones que ella va a tomar más adelante. En el año 2016, cuando se debatía en Colombia la conveniencia de la firma del Acuerdo de La Habana, se dio de manera paralela una discusión sobre lo que hoy se conoce como ideología de género y la posibilidad de su inclusión tanto en el texto del acuerdo como en los manuales de convivencia de los planteles educativos del país. La importancia en su momento era simplemente permitir que en los colegios se hablara de la realidad de la población LGBTI, es decir, que si un adolescente dice en su colegio que hace parte de la población LGBTI, pues tenga un tratamiento igualitario y no nos pase como lo que pasó en el caso de Sergio Urrego, que se suicida por el matoneo que le hacen las autoridades propias del colegio, es decir, que un grupo de psicólogas le diga usted no puede decir nada, como si eso fuera un pecado, usted no puede exponer su sexualidad y fuera de eso usted se tiene que someter a un tratamiento psicológico para curarlo de como si fuera una enfermedad. Dicha medida, impulsada por la entonces ministra Gina Parodi, fue frenada ante la polémica generada desde algunos sectores cristianos y conservadores que se opusieron rotundamente a su implementación. Algo similar ocurre hoy cuando se discute en el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Si un Estado no detecta un problema, que en este caso hay de inequidad y de desigualdad, pues no lo puede atacar. Entonces ellos lo que hacen es eliminar de las bases del Plan Nacional de Desarrollo diferentes elementos que son molestos para ellos. Entonces eliminan las palabras diversidad, igualdad, LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, todas las palabras que para nosotros son importantes no solamente en la reivindicación que tenemos nosotros de nuestros derechos, sino también como mecanismo para poder solucionar las problemáticas de la misma población. Proyecto que, siendo la hoja de ruta para los próximos 4 años del Gobierno Nacional, no contempla metas ni presupuesto alguno en el capítulo especial para población LGBTI. Mientras esta discusión empieza a generar debate, para algunos en pro de la protección de menores y para otros como un retroceso en la obligación del Estado de eliminar los estereotipos y las prácticas discriminatorias, en Bogotá la alcaldía de Enrique Peñalosa va adelante en la implementación de políticas inclusivas. En Bogotá se puede ser. Con esa, digamos como con esa premisa nos hemos mantenido y hemos logrado empezar a incorporar a aquellas personas que por su identidad sexual y por su orientación sexual y su identidad de género que no han tenido el acceso, tengan la incorporación en el sistema y tengan un fortalecimiento organizativo para empezar a hacer demandas concretas que están establecidas en la política pública. La política LGBT ya lleva en implementación 10 años, 11 años exactamente, y ha sido, por supuesto, una de las mejores políticas del distrito, en donde a través de sus servicios especializados como los centros comunitarios, la casa, digamos, la casa refugio para la atención a violencias a personas LGBT y la unidad contra la discriminación representan esos hitos de política pública que han permitido a las personas LGBT acceder a servicios sociales del distrito. Un ámbito en el que la población LGBTI y en particular la población trans ve continuamente vulnerados sus derechos es el ámbito de la salud. Todavía las personas LGBT se enfrentan desde la entrada a diferentes obstáculos y a diferentes discriminaciones, desde el guarda de seguridad, la persona de la recepción, hasta los mismos médicos, que por supuesto no están preparados y no han sido capacitados de una manera tan formal a fin de poder atender esas diversidades y esas apuestas desde lo identitario que tienen las personas LGBT. Ninguna EPS tiene construida una ruta de salud
y pareciera no ser un tema priorizado en las instituciones, por más de que aparece en todas las agendas de Colombia, pero también mundiales, la salud de personas trans. Las entidades públicas han hecho una espalda a visibilizar el tema. Aunque la Corte Constitucional ha ordenado a través de tutelas que el sistema de salud cubra las transformaciones corporales necesarias para afirmar la identidad de género de las personas trans, las instituciones de salud todavía les exigen requisitos patologizantes como certificados psiquiátricos. Aún la ley nacional no contempla la construcción identitaria de los cuerpos trans como un asunto de identidad, todavía lo ve a la luz de de asuntos estéticos y no de un asunto de identidad, lo que imposibilita, por supuesto, que las personas trans lleven a cabo tránsitos mucho más orientados con las especificaciones técnicas, psicológicas, médicas, para que no tengan problemas en su salud a futuro a la hora de hormonizarse o de generar algunas intervenciones en sus cuerpos para transformarse o para construir mejor una identidad de género correspondiente a su mente. Según varias investigaciones, las trabas que se imponen ocasionan, por ejemplo, que quienes quieren hacer cambios en su corporalidad acudan frecuentemente a mecanismos informales o clínicas clandestinas con los riesgos que eso conlleva. Las personas trans estamos cansados de ser leídos como seres pasivos respecto al sistema de salud. Y este es el momento en que, por una experiencia de activismo, ya estamos preparados para ser seres dialogantes, seres activos que transformen, incluido el sistema de salud con el que queremos ser tratados. Y es que, aunque no se puede desconocer los grandes avances de los últimos años, en Colombia la discriminación y la continua vulneración de derechos básicos de la población LGBTI, particularmente de las personas en condición trans, es prácticamente invisible. La misma ciudadanía sigue siendo intolerante e indolente ante quienes hacen parte de esa gran comunidad diversa que exige un reconocimiento pleno. Entender desde la empatía cuál es el lugar de la otra persona y cuáles son las necesidades que tiene es solo el primer paso. Cada 31 de marzo se celebra en el mundo el Día de la Visibilidad Trans, un día para reconocer la lucha de todas las personas que hacen parte de esta población y la fuerza que han tenido que tener para enfrentar la violencia y discriminación a la que han estado expuestas. Las plazas de mercado de Bogotá tienen tanta o más historia que la misma ciudad. No solo se han convertido en un epicentro para la producción, comercialización y venta de productos provenientes del campo colombiano, sino también en un referente obligado a la hora de hablar de sabores y saberes gastronómicos. Es por esto que las plazas de mercado de Bogotá hacen parte de la ruta del sabor bogotano. Bienvenidos a la Plaza La Perseverancia. Dicen que es de mala educación preguntarle la edad a una mujer. Por eso, solo sé que María Eugenia Rocha, quien nos dio la bienvenida con gesto agradable y mirada escondida en un par de lentes opacos por el vapor de sus ollas, completa este año 25 en el arte de cocinar y 3 en la Plaza de Mercado de La Perseverancia. Siempre ha sido una plaza tradicional, con muy buena gastronomía y pues que nos ha acercado mucho a nosotros los vecinos. Nos encantaba venir a mercar y a almorzar, especialmente fines de semana. La Perse, como dice esta leyenda plasmada en una de las paredes de la Plaza de Mercado, no solo es un barrio obrero en el centro de Bogotá, también es sinónimo de cerveza, chicha y sabor. Mucho, pero mucho sabor y sazón que van de generación en generación. Acá en esta plaza ha trabajado siempre mi suegra, siempre. Entonces, copiando la tradición de ella, llegué yo acá por cosas de la vida y estoy también ofreciendo las sopas, la sopa de mondongo, el cuchuco, el sancocho de pescado, el sudado campesino. Hay muchos platos deliciosos que son de nuestra tradición colombiana. Caminar por cada rincón de la Plaza de la Perse es respirar historia, es aprender de cultura gastronómica, es cerrar los ojos por unos segundos y dejarse llevar por el oído, el gusto y el olfato.
luego abrirlos y ver las mesas llenas, escuchar la bulla de los comensales, el sonido de los platos, los cubiertos, las tapas, las ollas. Ver también turistas que quieren inmortalizar su experiencia en una foto. Eso es sentir que la plaza, con 79 años de historia, aún vive, palpita, hierve. De verdad que esto da gusto. O sea, nos falta es manos y espacio para poderlos atender. María Eugenia, al igual que Liliana Martínez, tienen el punto exacto para llegarle al paladar del más exigente comensal. Aquí preparamos como de todo, ¿no? Pero el boom de la plaza y de todas nosotras es como los platos tradicionales, huesos de marrano, guisados de cola, pescados, además porque tenemos de todas las zonas del país. Mientras busca el punto perfecto de unas costillitas barbecue en salsa de ajonjolí que harán parte del menú del día, recuerda que llegar a ser considerados como un punto obligatorio en materia gastronómica no fue de la noche a la mañana. Todo es un proceso, ¿no? Y los conocimientos que hemos adquirido en estos años también, o sea, aparte de que es lo que me está hablando, de los insumos, de las preparaciones, también nosotros nos hemos preparado muchísimo para llegar al punto donde estamos, para poder tener la oferta que hoy tenemos. El IPES nos ha ayudado mucho preparándonos a nosotras como cocineras. Aparte de que ya veníamos de la casa con un saber, pues hoy en día estamos mejor preparadas que un yogur. Ahora, y con mucho orgullo, muestran, comparten y disfrutan su nominación como mejor restaurante de comida tradicional colombiana de la versión número 14 de los premios La Barra, que reconoce los mejores restaurantes, personalidades y proveedores del país, que durante el año 2018 se han destacado por su excelente gestión, desempeño y aporte al sector de la hospitalidad. Felices porque es la primera vez que una plaza de mercado está nominada a un premio pues de esa calidad. Estamos felices, cada vez viene más gente a conocernos y sabemos que la gente se va feliz de los productos que les estamos ofreciendo. Por eso no es raro que María Eugenia, Liliana o cualquiera de las 79 cocineras de la Plaza de Mercado de la Perseverancia tengan que valerse de cuanto recurso idiomático o culinario tengan a la mano para explicarle a turistas norteamericanos o europeos que su plato lleva cubios, guiso de cola, arracachas o simplemente es un ACPM, popular ACPM, arroz, carne, papa y maduro, menú que no puede faltar en las mesas bogotanas. Se nos complica a veces un poco, pero como sea nos damos a entender, así nos toca mostrarle la olla, pero nosotros nos damos mañas y se van contentos y luego vuelven con más, que eso es lo importante. Asegura que la cocina, como el amor, es universal. Es universal. Yo pienso que así usted no sepa el mismo idioma, después de que usted le muestre el plato, todo entra por los ojos. Más al sur, de la mano y el manto tutelar del Divino Niño Jesús, la Ruta del Sabor nos lleva a la Plaza de Mercado del 20 de julio. Aquí, a todo vapor, no solo se cocinan alimentos recién llegados del campo, también se cuecen historias venidas del centro de Bogotá, como la de María Sicachá. Ella, después de escondérsele por años a la policía, al sol y al agua en el centro de Bogotá, ahora disfruta de la tranquilidad que le da un trabajo estable. Comencé por una historia muy sencilla, que era vendedora ambulante. Trabajé en las calles como aproximadamente 5 años también. Y cuando hubo la recogida de los vendedores ambulantes y eso, que eso era por allá por la 10ª, la 19, entonces me ofrecieron aquí una familiar, me dijo que aquí había locales, que de pronto, que como yo sabía de cocina y que me gustaba, pues que de pronto podía adquirir un local y trabajar acá para que no anduvieran esos corre-corres. Y sí, afortunadamente fue posible acceder aquí a estos locales, y para que me ha ido muy bien, gracias a Dios. De aquí devengo el sustento. Tengo unas niñas quinceañeras, ellas, todo el sustento, todo su estudio, la educación, todo ha devengado de aquí, de la Plaza de Mercado. Gracias a Dios la Plaza de Mercado nos da para subsistir y para
salir adelante con nuestros hijos. ¿Eso la llena de orgullo? Sí, claro, eso me llena a mí de mucho orgullo porque después de salir de las calles a estar aquí en la plaza ha sido una bendición. 16 años trabajando en la plaza de mercado del 20 de julio han vuelto a María una maestra en platos típicos de Cundinamarca, Boyacá, Santander, Tolima y los llanos orientales. Desayunos sí les tengo sopa de raíz, caldito de pescado, caldito de costilla, tamales, moñona, huevos con arroz, eso en el desayuno. En el almuerzo hoy vamos a hacer mute santanderiano, vamos a hacer mazamorra chiquita, que son platos típicos, ¿no?, de Boyacá y la gente aquí, especialmente aquí en mi restaurante, son muy apetecidos. Tan apetecidos como la rellena, la longaniza y la papa chorreada, que Luis Carlos Caro prepara gracias a los conocimientos que de generación en generación llegaron al entonces potrero del 20 de julio. Esto era un potrero. Nosotros trabajábamos, mi mamita empezó con mi abuelita desde la entrada vendiendo la mera rellena nomás. De ahí fuimos avanzando hasta que nos hicimos al local de la entrada. Ahí duramos 45 años, en toda la entrada principal de la plaza del 20 de julio. Y ahorita pues ya aquí estamos reubicados, diciéndolo así. Y desde aquí, el segundo piso de la plaza y hasta donde llegan turistas internacionales, ha tenido que explicar detalladamente qué es la popular pelanga. Se le explica que es como un sudado, como comerse un sudado, unas papas sudadas con un pollo. Pero entonces se le explica qué es el libro, qué es la carne de espina y qué es la pata de res. Son 3 clases de carne que lleva la pelanga. Y el fin de semana viene bastante turista extranjero a comer en nuestro plato. Y es que las plazas de mercado del 20 de julio y la Perse no solo llegan a degustar platos turistas internacionales, también muchos cachacos, quienes por tradición no capan el caldo de pescado del puesto de Josefina Balbuena. Potente, ayuda para la raíz del pelo. Para Jesús Alfonso, la del 20 de julio, junto a las otras 18 plazas de mercado, son un punto de referencia en materia cultural y gastronómica de Bogotá. Por esta razón, el distrito viene trabajando en el mejoramiento de los precios, como en las condiciones higiénico-sanitarias que permitan brindar productos de excelente calidad. Las plazas de mercado han sido tradicionales a través de la historia. Esta lleva 47 años de fundada y en los últimos 8 años se ha mejorado con una alta inversión por parte del IPES en materia de infraestructura, en materia de capacitación a los comerciantes para que tengan una mejor atención, y eso ha atraído a la gente. La gente llega a las plazas de mercado con mucho gusto, disfrutan, vienen con las familias y degustan todos los productos que hay, porque absolutamente todo se encuentra en estas plazas. No son solo los potajes, los platos, la comida. No son solo los productos, los insumos o la infraestructura. Son los rostros de esperanza, de confianza, de amor por la cocina los que cada mañana madrugan, se levantan y a punta de mucha sazón siguen construyendo y consolidando la ruta del sabor bogotano. A la par con la perseverancia y el 20 de julio, otras 17 plazas de mercado trabajan de la mano con el distrito para consolidarse no solo en materia gastronómica, sino también turística de Bogotá. Nos vemos en 8 días con más buenas historias aquí en Bogotá a fondo.